llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Buen día, estimados oyentes de la 97 Digital, otra vez en nuestra edición de Palabra de Mujer. Le damos la bienvenida y como siempre me acompaña Violeta Olivera. Bienvenida, Violeta. Hola Rosana, ¿qué tal? Nuevamente gustosa de compartir la mesa y bueno, vamos a tener una conversación muy agradable de todo lo acontecido en nuestro país. Gracias. Y bueno, Violeta, para entrar a lo que es el panorama político, ¿no? Coméntanos cómo está el clima de estas elecciones, ¿no? Ya se viene el debate presidencial, ¿no? En el Penal Santa Mónica, y las propuestas que van a ser reactivación económica, promoción de la agricultura, medidas contra la pandemia, lucha contra la pobreza y micro, pequeña y mediana empresa. Además de aprobaciones de varios proyectos de ley, Violeta. Bueno, Rosana, es importante remarcar que cada semana más se ve el efecto político electoral, ¿no? Aparte de todo lo que requerimos, creo que lo más vistoso y en todos los canales y todos los medios está de que cómo va los puyazos entre los dos candidatos. Es importante mencionar lo que teníamos el gran reto del penal, pero entiendo que no va a ser posible la llegada de Pedro Castillo porque tiene ya una agenda muy recargada, así es que seguramente será un meeting de la señora Fujimori y nuevamente retomando y con sus puyazos personales, porque más que propuestas están llegando a un tema casi personalista y no están respetando lo que la población quiere escuchar de ellos. Pero sí tenemos que remarcar que en estos últimos días, por lo menos Pedro Castillo, ha hecho mención de que ya tiene su equipo técnico y ya se van a dar los debates, 2 debates, uno del equipo técnico y otro de los candidatos presidenciales que va a ser especialmente en Arequipa. Entonces esperamos que ya a estas alturas tengan propuestas claras y que tengan una agenda política para los 5 años. Creo que la señora Fujimori ya presentó su plan que tiene los técnicos, y del Castillo también ha hecho lo propio. Y lo que es novedad ahí es que hijo de Jorge del Castillo ha salido como el asesor o el coordinador del plan de gobierno de Pedro Castillo, pero no sé ahí qué les une, ¿no? Dice que es camiseta país, pero no sé qué les une porque es tan antípoda en la posición. Uno es militante aprista y sabemos que Castillo es pues del otro lado, ¿no? Y ahora más que el aprismo ha salido con todo a consolidar su apoyo a Keiko Fujimori. Mira cómo son las cosas. Creo que esto ha servido para saber cómo es que los políticos empiezan a desenmascararse su línea y su interés particular. Ellos dicen por el país, pero por el país no es que haces juntándote, coludiéndote o, no sé, pues pactando, sino es tu servicio, cómo tú representas como organización. Es importante que la población sepa de qué línea estaban estos políticos y los otros también. Entonces creo que ahí tenemos dos frentes, pero ojalá se priorice con camiseta país. Los peruanos que estamos conscientes de lo que puede suceder hay que estar atentos, seamos vigilantes, que nuestro voto sea responsable, pero además de eso con memoria, porque no podemos retroceder, pero tampoco podemos ir a una improvisación sin un plan. Creo que este plan 200 es plan 200 Perú libre de corrupción, ¿no? Entonces esperamos que ese plan 200 involucre, dice, son 200 páginas escritas de ese plan, aparte son 200 páginas en blanco para que la población pueda escribir lo que quiere del país. Ojalá esperamos que eso no solo sea en palabras, sino también que se haga la mención correcta. Lo segundo es que, bueno, están aprobando proyectos de ley desde el legislativo
entre gallos y medianoche viene a ser uno que la bicameralidad, esperamos que no lo tomen, quieren hacer una cuarta legislatura para que puedan también aprobar sobre el tema del TC. Entonces, yo creo que no corresponde. ¿Por qué tanto apuro? ¿Qué Congreso ha resultado que nosotros no pensábamos tener todo esto peor que las anteriores? Populistas, y ahora lo peor es que el Ejecutivo se está yendo al TC por el tema del CAS, pero también de la ONP está todavía en veremos, no ha sido nada resuelto. Entonces creo que hay cosas que no hay que dejar pasar. El Legislativo y el Ejecutivo tienen un rol importante, y ese rol importante es de trabajar, pero trabajar por el país, más allá de los intereses, más allá de los lobbies. Tenemos una semana, Rosana, yo creo que acercándonos al 6 de junio, pero también lo único que se tiene que sensibilizar a la población es que tome su propia decisión. Nos están jugando el psicosocial, lo que no es verdad. Lo que no es verdad, lo que es dentro de las familias, tiene que haber reflexión, tiene que haber responsabilidad, pero también sabemos que los temas judiciales están tras de lo político. Ahí está Domingo Pérez impidiendo la salida, que ha tenido una invitación Keiko para el fin de semana, está impidiendo la salida, pero también tenemos el retorno de Fujimori, que tenía una audiencia, ¿no? Y bueno, ojalá que la vía judicial no se politice, porque lo importante para que haya una buena investigación veraz, objetiva, es que no se politice, sino se haga la investigación y que vaya la acusación como que responde. Esas acciones del Congreso llamamos también la atención. Ya están a punto de culminar. Que culminen y tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo hagan, pero que no estén simulando o apurando entre gallos y medianoche proyectos de ley que luego no van a llegar o no van a tener un buen puerto. Bueno, Rosana, creo que el tiempo ya nos va ganando en los temas políticos. En algún momento retornaremos para seguir conversando de, agenda que nos quede. Así es, Violeta, ¿no? Y ver esta brecha si se va a ampliar o se acorta, ¿no? A casi 3 puntos en lo que va casi empate técnico. Además que todavía tenemos como casi 30% de indecisos, votos blancos y nulos que todavía pero no están. Pero eso dicen los medios aquí, Rosana. Eso dicen los medios peruanos. Pero ahora nos hemos enterado que los medios internacionales dan una diferencia abismal. Entonces no sé a cuál creer, ¿no? Ojalá que pueda haber buena visibilización y las encuestadoras dejen de jugar pues por algún interés, sino que sea con neutralidad, ¿no? Así es, Violeta. Y bueno, Violeta, para entrar a lo que es la sección económica, solamente para mencionar el control de precios en los colegios por emergencia, ¿no? Que también están considerando no sujetar a los intereses moratorios, ¿no? Y tal vez un descenso en el porcentaje de colegios, pues, ¿no? De matrícula y de los aportes mensuales para la educación. Otro tema es hablar del programa monetario, ¿no? En abril de 2021, pues la recaudación realmente en impuestos generales a la venta ha aumentado el 74,8% respecto al mismo mes del 2020, que era 14,8%, ¿no? Justo en la relación del mismo abril. También para este mayo el BCR ha mantenido la tasa de interés a 0,25%, ¿no? El directorio del Banco Central de Reserva acordó, pues, continuar todavía con la política monetaria, ¿no? Expansiva. Tenemos una tasa de inflación de 12 meses que se redujo de 2,6 a 2,4. La tasa de inflación sin alimentos que se ubica en 1,7% para abril. Tenemos una inflación que se va a mantener en un rango meta, ¿no? A lo largo del 2021 y 2022. Y bueno, y una inyección del BCR, pues, ¿no? Al 12 de mayo por 56.005 millones, ¿no? De las cuales una correspondieron a operaciones de reporte de garantía del gobierno nacional. Un mercado cambiario que está en 3,17, ¿no? 12 de mayo y 13 de mayo 3,66. Y bueno, para hablar de un poquito de exportaciones no tradicionales, ¿no? En ese tercer mes del 2021 que se registran pues mayores ventas en uvas frescas, en mangos frescos, ¿no? Realmente ahí el repunte ha sido muy bueno, pues hablamos de 70%, ¿no? De 46% en paltas, ¿no? En pota casi más de 100%. Y en marzo las exportaciones no tradicionales ascienden más o menos en su totalidad un 35%, ¿no? Estamos hablando de
marzo del 2020 a marzo del 2021. En cuanto a exportaciones tradicionales, vemos el pesquero, ¿no? Y el agrícola, minero y el petróleo. Realmente ha sido un crecimiento positivo, ¿no? Estamos hablando de casi 169%, ¿no? Seguido de las mineras a un 60%. Y bueno, en lo que va su totalidad, del 2020 al 2021, estamos hablando de un 60%. En cuanto a CTS, según la Cámara de Comercio de Lima, pues las empresas que no cumplan con el depósito del periodo semestral de noviembre de 2020 a abril de 2021, bueno, van a tener una sanción desde 484 soles hasta 11.492 soles, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Se expira este tiempo, este lapso al 17 de mayo. Bueno, eso es lo que corresponde a economía, Violeta. Sí, importante creo que ahí que solo hay que resaltar es que los colegios particulares tienen la posibilidad de moratoria de parte de los padres de familia, casi dicen al 40-60%, ¿no? Entonces muchos van a cerrar sus puertas porque ya no tiene sentido de que sigan con la administración de sus colegios particulares. Ojalá sirva también porque hay muchos colegios que se han ido enriqueciendo con la educación por muchos años y esto pueda generar una responsabilidad en el Estado de dar una educación también de calidad y gratuita, ¿no? Y lo segundo es la subida del dólar, y cuando sube el dólar acá, todo sube. Sube el pan, sube el pasaje y sube todo. Ojalá que no siga subiendo porque creo que llegó hasta 3.80, que ahora ha bajado a 3.68. Es importante. Y también ahora están sacando, bueno, que los negociantes y algunos en restaurantes van a tener la facultad de utilizar un poco la calle y las terrazas. Y no está mal, ¿no? No está mal que uno pueda estar acobijado pues en lugares cerrados y eso nos facilita en parte el contagio. Entonces, estando en lugares abiertos creo que va a ser un atenuante también de esta pandemia y lo más importante, la responsabilidad de todos de manejar nuestra economía y a la medida de nuestras posibilidades. De hecho, que muchos quisiéramos gastar en algunas cosas suntuarias, pero creo que es importante primero la alimentación. El gasto debe ser prioridad en la alimentación, sabiendo que todavía no recuperamos el empleo. El empleo no ha habido todavía en esos momentos, porque sabemos que cuando hay un cambio de una gestión a otra, hay ese cambio de gobierno, todo casi queda paralizado, y más aún en la incertidumbre que es lo que vamos a tener después de agosto. Entonces, solamente seguir cuidándonos, y creo que es importante cuidar también los bolsillos, lo poco que podemos tener, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? Priorizar sobre todo la alimentación. Bueno, Violeta, nos vamos a la sección Mujer y Noticia con Leslie Silvera. Adelante, Leslie. Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujer en Noticias. Son águilas, lunas, guerreras. Hola Roxana y Violeta, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta sección de Mujer Noticias. Bueno, hoy tenemos que en Lambayeque se han registrado más de 20 menores de edad desaparecidas durante el mes de abril de este año. O sea, durante solo un mes se han registrado 20 menores de edad desaparecidas. En el último reporte de qué pasó con ellas de la Defensoría del Pueblo, informó que un total de 348 niños y adolescentes fueron reportados como desaparecidos durante abril pasado en todo el país. De esta cifra, Lambayeque registra 23 alertas, lo que representa un incremento en el mes anterior, en marzo, que registraban alrededor de 17 casos de desapariciones. Entonces, podemos decir que esta cifra de menores es más que todo enfocada en niñas y adolescentes mujeres, que será alrededor del 85% del total, lo cual reafirma la mayor vulnerabilidad que sufren las mujeres en estos casos. En todo este año ya son más de 1.000 los casos registrados a través de notas de alerta en la página web de la Policía Nacional, lo que daría de unas 10 desapariciones por día. Y siguiendo con este tema, compañeras, un hecho lamentable ocurrió la semana pasada, y es que tuvimos la desaparición de una menor de edad. Según cuenta su hermano, ella salió al mediodía a pasear a su mascota, pero nunca regresó a su casa. Ahora, esta semana se ha encontrado el cuerpo sin vida de esta menor en la playa de Oquendo, junto a dos sospechosos. Se han atrapado dos sospechosos que han declarado que la víctima se resbaló de las escaleras y se ahogó en la playa. Lo cual el hermano ha rechazado completamente estas declaraciones y aún están a la espera de los resultados
resultados de la necropsia. Sin duda, muy lamentable todo este hecho, pero no demuestra más la poca efectividad que tenemos en nuestro sistema peruano. Las medidas que toma el gobierno peruano de combatir este problema no están ayudando, no está habiendo un efecto en la sociedad, y creo que es tiempo de tomar otras estrategias para lograr por fin una disminución de los casos de desapariciones. Y para finalizar, Roxana Violeta, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entregó una donación de artículos electrónicos, camas, colchonetas y otros insumos en beneficio de los niños y adolescentes en los albergues o bueno, centros de atención residencial Virgen Inmaculada Concepción y Medalla Milagrosa en el departamento de Tumbes. Esto fue una alianza con Care Perú a fin de mejorar la calidad de atención de cerca de los 20 residentes en estos albergues, lo cual son administrados por el INAVIF, en el que se contribuirá justamente, el objetivo es contribuir al desarrollo integral y garantizar los derechos fundamentales de estos menores. Bueno, compañera, escucho sus comentarios. Bueno, Leslie, sí, pues no, una indignación al solamente escuchar este tipo de noticias y por lo que se ha tomado este tema durante la semana con la aparición de este adolescente. Tú nos muestras pues cifras que realmente no son nada alentadoras, al contrario, poca efectividad por el tema de combatir este problema social que lo tenemos ahí y que no se hace nada, ¿no? Hasta el momento no se siente ese compromiso del Estado. Y bueno, más que nada reflexión, ¿no? De no bajar la guardia con el cuidado de nuestros niños, con nuestros adolescentes, también con nuestras personas de adulto mayor, que son muy vulnerables, ¿no? Porque salir a la calle es mucho peligro en estos tiempos de emergencia que estamos viviendo. Sí, y no solo indignación, sino también es mucha rabia en parte de que las autoridades también deberían entrar a tallar dentro de las 24 horas. Hay mucha burocracia aún después de una denuncia de desaparición y creo que tiene que estar más alerta y implementar mayor conexión con el Ministerio de la Mujer para proteger a nuestros niños, proteger a las mujeres. Creo que lo más importante, yo sé que las familias ahorita, en tiempos de pandemia, después de haber cerrado un negocio, de haber perdido un trabajo, a veces salen a buscar trabajo, a emplearse en algo los padres y dejan a los niños. Y los niños a veces al cuidado de la hermanita mayor o del hermano mayor y no hay control específico como si estuvieran los padres al tanto. Entonces solo llamamos también en ese sentido que las autoridades mantener en alerta a las autoridades en los parques, los niños caminando solos deben tener identificación. Si un policía ve a un niño caminar solo por la calle, lo mínimo que tiene que es estar vigilante de ese niño o niña, ¿no? Porque si es los menores de 14 años, todavía hay que mantenerlos siempre al cuidado nuestro, de padres de familia. Entonces, creo que no hay que dejar a los niños, a veces hay padres que lo mandé a la esquina a comprar, no, alerta. Con esta migración tenemos mucha probabilidad de vulnerabilidad, además a sus derechos de los pequeños, no solo por la trata, sino las desapariciones, y mira lo que hace poco nos mencionaba Leslie, que nos llama atención, pero fastidio, rabia, y bueno, solamente hay que unirnos para seguir trabajando, que nuestros niños no queden en desamparo. Gracias, Leslie, y hasta la próxima edición de Palabra de Mujer. Gracias. Bueno, Violeta, ahora nos vamos a nuestro tema central, por el Día Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil, ¿no? Y en cifras realmente, según la ONU, todavía hay 152 millones de niños que trabajan en la pandemia, y ahora con todo esto pues empeora la situación, ¿no? Se aproxima más o menos que de cada 10 niños un niño trabaja, ¿no? Y el 70% se dedica al sector agrícola y la mitad de eso a trabajos forzosos, ¿no? Uno de ellos, reclutamiento y utilización para los niños soldados cuando se van, pues, ¿no? Para alguna guerra. Y bueno, la OIT pues celebra este 2021 como el Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil. Y bueno, en nuestro país los programas sociales pues vemos que, según tu perspectiva, no sé qué tanto impacto o qué tanto trabajo han podido realizar como para poder disminuir este tema, debido a que si ya estamos en un problema de que no hay trabajo, ¿no? En que la reactivación es muy pasiva, entonces nos volvemos vulnerables las mujeres, los niños
¿no? Y las personas de tercera edad. Sí, Rosana, creo que tenemos al tanto el convenio 29 de la OIT, que no solo llama la atención a los países sobre este convenio, sino también efectivizar. Y creo que la comisión que informó para combatir el trabajo forzoso en el Perú aprobó ese plan de lucha contra el trabajo forzoso que se le llama ahora, pero sin embargo algunas centrales sindicales observaron que existe falta de financiamiento. Por ejemplo, SUNAFIL tampoco no tiene la forma de cómo llegar a supervisar o a vigilar esto, pero actualmente que tiene ese curso, que es el tercer plan, entiendo, la lucha contra el trabajo forzoso, que viene a ser de 2019 al 21, donde establecen objetivos específicos, no solo desarrollar capacidad de respuesta institucional del Estado para prevención, erradicación del trabajo forzoso, sino reducir la tolerancia de la población frente al trabajo forzoso. En ese sentido, la Comisión ha pedido al gobierno que informe sobre esa aplicación de ambos objetivos y las medidas adoptadas, pero no hay información estadística para poder conocer la verdad. Y creo que eso es lo que más dificulta cuando uno no tiene una información veraz. Además, SUNAFIL, que reestructuró su grupo especial para hacer la inspección, tampoco tiene el financiamiento. Tiene como 170 y tantos órdenes, pero también las sanciones acumuladas que no llevan efectivo. Creo que esas sanciones tienen que ser más efectivas, ¿no? Pero también tienen que ser incorporadas esos artículos en el Código Penal que ya establece, ¿no? En el artículo 153 sobre la explotación sexual, que es a menores de edad, sobre la esclavitud y otras formas de explotación, que está en el artículo 168 del Código Penal, sobre el trabajo forzoso, lo cual establece hasta con prisión preventiva, ¿no? Esa prisión privativa de libertad, perdón, y las multas para los autores del trabajo forzoso. Tú ves niños todavía jóvenes, antes decíamos los picapiedreros, por ejemplo, en Caraballo, ¿no? Ahora no sabemos cómo es que han hecho seguimiento, si existe, no existe, qué pasó con esos niños. Entonces creo que esos convenios que recomienda la OIT deben ser también controlados, hacer con un seguimiento, y las instituciones, ahí está SUNAFIL, ahí está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, que siga velando por los derechos de los niños, ¿no? Del adolescente. Porque ahora, como verás, la pandemia no solo nos ha cogido para los adultos, sino también que muchos jóvenes han dejado trunco a veces los estudios y están saliendo a emprender, a vender a las calles. Tú ves en las calles niños vendiendo dulces o vendiendo mascarillas. Entonces creo que el gobierno tiene que también tomar cartas en el asunto, pero sabemos que la ley 3963 también introdujo algunos artículos en el Código Penal, que es la 153J, para fortalecer la protección de los niños contra la explotación sexual, que es lo más importante. No sé dónde habían intervenido no hace ni un mes, 2 meses, a menores de edad que justamente estaban casi secuestradas para dar servicio, y además eran por las personas que lo cogieron para la explotación sexual. Entonces creo que hay que tomar cartas en el asunto, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes que no estén pasando los riesgos, porque hay padres también que a veces descuidan mucho de los hijos y los hijos no sabemos dónde están encaminándose. Pueden salir a veces, algunos que son captados por redes, y esos trabajos peligrosos como el trabajo infantil también existen en las minas artesanales. ¿Te acuerdas en Madre de Dios que llevaban un montón de chicas jóvenes, menores de edad? Creo que esto hay que hacer seguimiento, ya que hemos visto hace un momento que no hay ni siquiera una data exacta estadísticamente. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando no hay un diagnóstico real? Es seguir y necesario seguir fortaleciendo las medidas para la debida implementación de estos convenios del trabajo forzoso, ir de lucha, o sea, de caras a esto, y que desde nuestro espacio donde estemos continuemos bregando para que se elimine todo este tipo de trabajo forzoso, además a nuestros niños que todavía no están en edad, que consideramos de 14 años para abajo, ¿no? Entonces, estas recomendaciones y los protocolos que deben seguir las instituciones correspondientes, porque ya tenemos esos convenios a cumplirse, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? Y sobre todo reforzar el presupuesto de los programas sociales, ¿no? Que tenemos acá en nuestro país, ¿no? Sobre todo para proteger a nuestros niños, ¿no? Ahora que no están yendo al colegio de una u otra manera,
ver el camino de que no queden desamparados, ¿no? Tenemos uno de los 5 programas sociales que yo creo que todavía le pueden manejar muy eficientes, ¿no? Tener una gestión pues realmente eficaz. Y bueno, y eso también va de la mano con los niveles de pobreza, pues, ¿no? Que se registran en nuestra zona, ¿no? Hablamos ya de 50% en Sierra Rural o en la selva rural de 39, ¿no? Hablamos realmente de cifras pues que preocupan. Pero bueno. El Estado debe garantizarles educación de calidad, pero también de recreación. O sea, los niños tienen que vivir su etapa y eso es lo más importante. O sea, ¿cómo es lo que nosotros vamos a erradicar? Dándole educación. Los niños tienen que estudiar y eso de que tienen que estudiar sí o sí es principalmente que garantice el Estado. Los padres, de hecho, que antes lo mandaban a colegios particulares, ahora no habrá posibilidad para muchos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y esas formas de trabajo forzoso que tienen los niños no tienen por qué estar en esa situación vulnerable y más aún que no solo son el futuro, sino son el presente en nuestro país y hay que cuidarlos. Así es, Violeta. Bueno, Violeta, ahora nos vamos a nuestra sección de Mujer Emprendedora con Jackie Leguas. Palabra de Mujer presenta a continuación sección Mujeres Emprendedoras. Son águilas, lunas, guerreras. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Roxana. Sí, mujeres emprendedoras. Bueno, les comento, compañeras, con un día como hoy, 15 se celebraba el Día de todas las MIPES, un día donde todos los empresarios celebraban un año más de vida, un año de fortalecimiento. Esta pandemia ha afectado a muchos emprendedores y empresarios pymes. Hay muchos que cayeron. Uno, como dice, es para recordar, no sé si alegrarse o reflexionar qué tanto afectó los negocios. Les comento, compañeras, en el 2019-2020, que hay negocios que sí se fortalecieron y crecieron. Uno de los negocios que sí se formalizaron, la parte de la agricultura, ganadería, la pesca, dieron de alta su actividad un 70%, pero también empresas que dieron de baja su negocio, como son de los salones de belleza, un 58%, las actividades de alojamiento, un 68%, las actividades de servicio, comida, bebida, que era altísima, un 70% dieron de baja. Es algo relevante. Y no solo eso, empresas que decretaron ya en cierre total de su negocio. No sé, compañeras, si ustedes han escuchado los comerciales Polister. En noviembre del año pasado se dieron disolución y liquidación. Una empresa tan reconocida ante tantas entidades. Yo he podido ver los comerciales, no sé si recuerdan la Brujas de Cachique. También se dieron de baja. 29 años en el mercado, no pudieron soportar esa pandemia. Avianca Perú también, o sea, dejaron de funcionar varias rutas que llegaban al Perú. No sé si a ustedes les llegaba, a mí me llegaba el Pulimetro, también dejaron de funcionar en mayo de este año. Qué tristeza, así han dejado otros, que es posible, y esperemos que no, Electra, no sé, ¿quién no ha entrado a Electra para ver Artefacto, Las Maravillas? Han dejado muchos negocios. Creo que es un día para reflexionar y decir que han caído empresas, pero también han fortalecido la parte tecnológica, la parte de las redes, han aumentado las ventas, pero es un mes para decirnos que ante estos obstáculos que nos pasa la vida, pero lo más primordial, tal vez la empresa habrá fracasado, tal vez habrá caído, no estuvimos preparados, pero tenemos que prepararnos y reflexionar y decir que nosotros no nos vamos a rendir. Somos un 98%, un indicador del PBI, nosotros tenemos para fortalecernos. Esperemos que el nuevo gobierno que entre ayude para que no caigan más. Empresas, mira, estamos hablando solamente de las empresas que han caído, las grandes empresas, no estamos hablando de los pequeños, los micros, que no figuran ahí en la lista. Esperemos como reflexionar, un año más de vida y agradecer a Dios porque estamos con vida y bueno, el dinero lo perderemos, pero la vida no. Así que, compañeras, es una reflexión más que nada, es un día de reflexionar
qué debemos hacer, qué debemos de mejorar para nuestro futuro emprendimiento y poder fortalecer y poder crecer al día de hoy. Así es, Sí, Jacqueline, como tú importante. dices, es 2.600.000 empresas, de las cuales 99,8% son MIPES, ¿no? Además, Sí, en esa redonda nomás se habla de 10 negocios, 2 pues tuvieron que cerrar, ¿no? Y 20.000 personas tuvieron que quedarse en la calle. O sea, realmente muchas personas han tenido que cambiar de rubro, no solamente en el momento, sino emprendieron, tampoco les daba y han tenido que otra vez reinventarse y volver a cambiar de rubro, ¿no? Entonces, no todas las personas pues tienen la posibilidad de poder cambiar de ujú, rubro dependiendo, ¿no? La demanda exacto, de vida en que estamos, ¿no? Muchos, sí. muchos no pueden, muchos no les llega, como se dice, la En reactivación económica. reactivan, exacto. Solo son unos cuantos afortunados que tienen esa reactivación. Esperemos, pues justo hoy día también Creo una que clienta sí. me comentaba que trabajaba en mesa redonda, tenía tres tiendas, al día de hoy solo tiene uno y espera no volver espera que mantenerse, sino de lo contrario tendrá que volver a su casa y de su casa poder vender. ¿Qué tanto ha afectado, compañeras? Terrible. Sí, sí, Jacqueline, importante. Creo que lo que podemos sacar reflexión de esto es que el coraje, la valentía y la resiliencia son las principales características de las mujeres y más aún madres emprendedoras que hace poco celebrábamos el Día de la Madre, pero de distinta manera, ¿no? Que a pesar de la pandemia han continuado impulsando sus negocios, han cambiado de giro, como bien decía Rosana, pero también todo lo hacen por beneficio de la familia. Creo que la presencia de la pandemia observamos un gran impacto económico que ha Ujú. perjudicado a la familia. También hemos visto el esfuerzo, la creatividad, el coraje de muchas mujeres que frente a la adversidad resurgen con otro giro, con negocios o algunas han empezado porque quedaron desempleados. Esos diversos emprendimientos femeninos se iniciaron con las ganas de impulsar mayor alternativa laboral porque no tenemos otra, ¿no? Ante las circunstancias adversas. Y creo que nuestras hermanas, mujeres emprendedoras peruanas se caracterizan por ser creativas, laboriosas, disciplinadas además, y muchas están saliendo de cómo llevar adelante a la familia. A veces la mujer ha empezado ahora a tener la administración del hogar. Muchas mujeres que han quedado también en viudez, en orfandad, han tenido que emprender un negocio lo que antes no podían hacer. Y creo que nos facilita de alguna manera estar junto a la familia con emprendimientos nuevos porque la venta ahora se ha hecho por línea y eso nos da alguna facilidad de no dejar en abandono a la familia o a los hijos que tiene a la mano. Muchas gracias, Jacqueline. Creo que tu aporte es importantísimo, que sigamos llevando esto a más mujeres y más aún teniendo toda esa resiliencia, pues darle toda nuestra fortaleza. Creo que cuando uno emprende en algo, es bien claro que no vamos a decaer. Una caída y para dar ese salto es importante la solidaridad, nuestro cariño, nuestra hermandad entre mujeres, y más aún pensando en la familia más allá de los géneros, creo que llevamos la batuta bien las mujeres. Solamente creo que de mi parte agradecerte, pero también hacer un llamado a muchas hermanas que nos están escuchando, a muchas amigas, no decaigamos en el intento, ya va a pasar. Esto no es el final, creo que hay que seguir caminando, sé que es difícil, pero hay que seguir emprendiendo, ¿no? Muchas gracias. Ok, ya, gracias y hasta la próxima edición. Bueno, Violeta, ahora nos vamos a un especial bicentenario que nos tiene preparado todo el equipo de producción de Palabra de Mujer, con el tema María Parado de Bellido. María Parado de Bellido nació en Ayacucho, en un entorno campesino. Se sabe poco o nada sobre su infancia. Solo se guardan datos de su existencia a partir de su unión con Mariano Bellido a los 15 años, formando una familia unida y feliz con los 7 hijos que tuvieron. Al Perú llegó la Fuerza Multinacional Independentista. En la ciudad de Huamanga, el general Carratalá había establecido una plaza fuerte, pero esto no impidió la formación continua de las fuerzas patriotas, una de las cuales se hallaba en el distrito de Parás, perteneciente a la provincia de Cangallo, a órdenes de Cayetano Quirós. A estas fuerzas guerrilleras se sumaría el esposo de María Parado, don Mariano Bellido, desempeñándose como receptor de correos. A su vez, su hijo Tomás se unió al grupo patriota en 1820. Luego de un año,
su hijo se negó a volver a su hogar hasta obtener la libertad. Al saber la actitud de su hijo, María Parado de Bellido sintió admiración y entusiasmo, por lo que terminó trabajando a favor de la causa libertadora. De esta forma, comenzó a informar al ejército patriota de los desplazamientos y poderío bélico realistas, por medio de cartas a su esposo. Como era analfabeta, solo firmaba las cartas que dictaba don Matías Lamadrid, su compadre y secretario de la Intendencia de Huamanga. De este modo ayudó a los patriotas a planificar mejor sus ataques, causando la desesperación de los realistas. Es así como en un enfrentamiento entre patriotas y realistas, al revisar las ropas de un patriota caído, los soldados españoles encontraron una carta dirigida desde Huamanga, donde se daba cuenta de secretos militares de los realistas. Es así como se dio a conocer que la autora de la carta era María Parado de Bellido, razón por la cual el 24 de marzo de 1822 es apresada para posteriormente ser sometida a las más inhumanas torturas. Bellido se negó a traicionar a sus compatriotas y escogió la muerte. Es así como fue condenada a enfrentar a un pelotón de fusilamiento en la Plaza de Armas de Ayacucho, el 27 de marzo de 1822. Luego de su muerte, su cuerpo fue trasladado al Templo de la Merced, donde se le dio sepultura. María Parado de Bellido es una heroína que luchó por la independencia del Perú y que destacó por su valentía y heroísmo, sacrificando su vida por la libertad de la patria. Bueno, es un gran especial realmente, Violeta. Es una mujer que nunca bajó la cabeza, que siempre tuvo esa actitud altiva, ¿no? Cuando era conducida a Plaza de Arcos, donde se le esperaba el pelotón de fusilamiento, ¿no? Ya después su cadáver fue sepultado en la iglesia de la Merced. Y bueno, nada, solamente rendirle homenaje. Ella realmente cogió la bandera de la libertad, se entregó a la lucha por la patria, y quieras o no, ella también luchó por la inclusión de la mujer a la vida política nacional. Sí, importante, ¿no? Una huamanguina, una mujer, creo que como todo provinciano, pues la guerrea, la lucha, y creo que es ejemplo como mártir, una mujer que no solo se vio embelecido para defender los derechos, sino también hizo que más mujeres trascendamos con ese ejemplo, ¿no? Una heroína de la época de la independencia. Es importante que sigamos trayendo a la memoria y actuar en ese sentido, que su misión consistió en dar cuenta de los movimientos de las tropas realistas. Es importante una mujer que haya participado, y que creo que la valla nos deja bien alto, que hasta ahora nosotros no podemos hacer más que eso, ¿no? Entonces solo seguiremos rememorando y seguiremos siempre haciendo méritos de todos los acontecimientos que ellos vivieron, ¿no? Porque fue una heroína, y creo que eso hay que seguir resaltándolas. Así es, Violeta. Y bueno, Violeta, nos vamos ahorita a una pausa, porque luego seguimos con nuestra sección de entrevista. Tenemos invitada a Magali Molleda. Ella es licenciada en obstetricia, actualmente trabaja en el Hospital Región de Trujillo, y el tema que nos concierne en este programa es la maternidad en tiempos de pandemia. Después de la pausa. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Bueno, estimados oyentes, estamos ya de retorno acá a nuestra sección de entrevista, ¿no? Tenemos ahora como invitada a Magali Molleda. Ella es licenciada en obstetricia, trabaja actualmente en el Hospital Regional de Trujillo. Bienvenida, Magali. Muchas gracias, Rosana. Gracias por la invitación. Considero de que este es un tema muy importante, no solamente para las mujeres, sino también para los varones de nuestro país, ¿no? Hablamos mucho de equidad de género, y yo creo que en este tema de la maternidad y paternidad responsable deben estar involucrados los dos. Así es, Magali, ¿no? Nuestro tema que nos concierne el día de hoy es la maternidad en tiempos de pandemia. Y bueno, Magali, desde el 2019 teníamos alrededor de 17.000 obstetras, ¿no?
ha habido un desfase en el personal y con la pandemia creo que eso ha tenido un descenso del 40%, ya que unos eran mayores de 60 años y tuvieron que, bueno, separarse de la profesión, como decirse, ¿no? Y otras, pues sí, fallecieron a causa de coronavirus. Todo ese colapso hospitalario, ¿cuál es la situación de servicios de obstetricia en general? ¿Tú cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo lo estás manejando? Mira, Rosana, es verdad, nosotras estamos en primera línea. En un primer momento, cuando apareció la pandemia, en marzo del año 2019, nosotros no esperábamos que suceda el COVID, ¿verdad? Nadie lo esperaba. Cuando aparecen los primeros casos, pues muchas veces en los establecimientos de atención de primer nivel estuvieron desprotegidos, ¿no? No tenían el EPP, que es el equipo de protección adecuado, ¿no? Entonces, tampoco había un diagnóstico rápido de casos de COVID, ¿no? Los primeros casos pasaron prácticamente desapercibidos. Entonces es por esto que aumentó el número de contagios. Muchas de las colegas de periferia se vieron contagiadas, pues se complicaron, algunas fallecieron, pero el Estado dio la normativa, dio la ley de que el personal mayor de 60 años y con comorbilidades pues vayan a su casa para hacer trabajo remoto. En ese sentido, ha habido una disminución drástica de personal de una manera que no se esperaba y pues toda la población gestante y toda la población de mujeres en edad fértil que se atendía se vieron desprotegidas, ¿no? En una gran parte. Si bien es cierto, quedó personal en los establecimientos de salud, no ha sido suficiente. En un primer momento se cerraron los consultorios externos, no había atención prenatal, no había consultorios de planificación familiar, no había la detección del cáncer, ¿no? De cuello uterino a través de las tomas de muestra para Papa Nicolau. Todo eso se vio anulado prácticamente de una manera improvisada. Conforme ha pasado el tiempo y conforme hemos conocido un poco más la enfermedad, se han tomado medidas, se ha protegido al personal, se ha hecho los flujos de bioseguridad dentro de los establecimientos de salud, se ha hecho las citas programadas con fecha y hora para que las pacientes no se conglomeren y no se crucen entre ellas para disminuir los contagios, ¿no? Entonces, poco a poco estamos retomando lo que se hacía antes de pandemia, ¿no? Todo lo que eran los consultorios de atención prenatal, de planificación familiar, ¿no? En un primer momento, como se cerraron los consultorios de planificación familiar, hubo mujeres en edad fértil que eran usuarias de algún método anticonceptivo que se quedaron sin él. Muy pocas tenían capacidad para comprarlo de manera particular, ¿no? Y producto de eso, de que ha habido población de que se ha quedado sin método anticonceptivo, pues han salido embarazadas, ¿no? Algunas sin planificarlo, algunas sin desearlo, pero dada la situación, pues lo han aceptado, ¿no? Algunas, porque no todas también. Entonces, allí vemos una situación de riesgo, ¿no? De riesgo no solamente para ella, sino también para su familia, porque recordemos que una gestante tiene muchas más complicaciones de complicarse, de enfermarse y hasta de morir que una mujer que no lo está. Entonces, si estamos hablando de una gestante que está con una inmunidad disminuida y está frente al virus del COVID, pues entonces tenemos una persona con mayor riesgo de complicarse. Cuando esta mujer tiene familia, tiene otros hijos, ¿no? Digamos que el problema es aún mayor, ¿no? Porque no solamente hablamos de la ausencia de una persona muy importante en la familia, que es la gestante, y del producto que lleva en su vientre, que podría ser ¿no? Un bebito, dependiendo de la edad gestacional, ya viable o inviable,
pero aparte de eso, cuando ya tenemos otros niños, ¿no? Hablamos de una situación de abandono, ¿no? De quedar huérfanos de madre, y esa es una situación bastante dura, sin hablar de lo que eso también repercute en la economía, porque tenemos muchas mujeres de nuestra población que trabajan, ¿no? Entonces, es el tema esto de la muerte materna es una situación muy compleja, multidisciplinaria. Si nosotros lo analizamos de diferentes aristas, vamos a ver de que todos los sectores de nuestra población deberíamos trabajar de manera unida. Educación, salud, municipios, el empoderamiento femenino es muy importante para darle la identificación rápida cuando una mujer se está complicando y de buscar ayuda, ¿no? Porque tenemos ese problema también con nuestras gestantes, que no todas identifican el riesgo de manera oportuna, y aunado a ello, encontrar un servicio de salud en estos tiempos en que la mayoría de los hospitales están colapsados por pacientes COVID, pues es bastante difícil, ¿no? Pero digamos que tienen prioridad. Sí, Magali, ¿qué tal? Quisiera quizás ahí dos preguntas en realidad. Hay dos puntos de vista, ¿no? Los profesionales que están en primera línea, que son las obstetrices, a la atención de las pacientes gestantes en estos tiempos de COVID, y otro es las pacientes en sí, ¿no? Cómo se atienden. Entonces creo que la pandemia no solo ha aumentado el número de gestantes, ¿no? Deseados o no deseados, como decía, sino también el riesgo del embarazo. ¿Y por qué? Seguramente que el Ministerio de Salud no ha tenido una reacción rápida de cómo dejamos de atender a las personas que llevaban un control de natalidad, y cómo es que dejamos de atender a las personas que estaban a finales de su gestación para atenderlos en el parto, y cómo otras que no se podían complicar porque todos los hospitales cerraron y muchas han tenido que acudir a clínicas o por urgencias con mayores complicaciones. Entonces, hasta ahora entiendo que el MINSA no tiene aún un canal de cómo hacer seguimiento del paciente. Creo desde tu experiencia nos podrías esto confirmar o dar la veracidad de que hay atención presencial y hay atención remota, pero muchos aún no asisten al centro de salud, pero tampoco hay ese seguimiento permanente. ¿Y por qué lo digo esto? Porque hace una semana conocí a una persona que estaba llamando, por ejemplo, a la Cayetano permanentemente para que le hagan el control acá en Lima, ¿no? Que le hagan el control prenatal, solo para darle la orden y pueda sacar su ecografía. Ha tenido que esperar más de 25 días, solo para ir a recoger la orden, ¿no? Entonces yo creo que tampoco hemos aprendido a asistir. Yo sé que los profesionales pueden tener la mejor vocación, pero cuando a veces no hay una línea de control, de seguimiento, un poco o nada se puede hacer con la buena voluntad de pocos profesionales que tienen la voluntad de servir a la población. ¿Cómo es que esto nos podrías tú afirmar, o quizás qué otro plan estratégico tienen para estas atenciones a las madres gestantes y además las que ya están a punto de dar a luz, ¿no? Sí, Violeta, esa problemática surgió el año pasado con mayor énfasis y con bastante preocupación, mucha angustia, no solamente de nosotras, sino también de nuestras gestantes, porque no sabían a dónde acudir, si a veces tienen una falsa labor de parto, que ya les está avisando que está cerca, y no sabían ni siquiera a quién preguntar, pensaban de que iba a suceder en casa, a quién llamo, dónde busco, todo está cerrado. Es entendible, la situación fue caótica, pero conforme se fueron presentando estos problemas, también se presentaron las soluciones. Se ha abierto el tema del telemonitoreo, la teleorientación, y son los establecimientos de salud que tienen a su cargo cierta jurisdicción los que hacen el seguimiento. Por ejemplo,
te detallo prácticamente lo que hacemos nosotros en el hospital. Si bien es cierto, nosotros no somos un centro de atención de primer nivel, por lo tanto no tenemos población adscrita, ¿no? Población adscrita se le llama a que, por ejemplo, si un establecimiento de salud queda en Trujillo, tiene ciertas urbanizaciones de las cuales está a cargo, es responsable de esos sectores, ¿no? Todas las gestantes que están allí están a cargo de este establecimiento. Si se complica, se va derivando al nivel superior. Entonces, en mi hospital es un hospital de tercer nivel, es hospital COVID. Por lo tanto, no tenemos población adscrita, pero sí atendemos referencias, ¿no? Referencias de gestantes COVID que están con alguna complicación, bien sea obstétrica o bien sea complicación netamente por el COVID. Entonces, en el hospital nosotros hacemos el seguimiento al 100% de nuestras gestantes y puérperas. Cuando salen del hospital, nosotros tenemos un periodo de seguimiento de 15 días. La llamamos al momento del alta, o sea, el día siguiente del alta, para saber cómo llegó, si recibió su medicina, si está cumpliendo el tratamiento, y así posteriormente ir viendo los temas del certificado de nacido vivo del niño, de que lo registren en la RENIEC, de ver si está dando de lactar, porque la lactancia materna no está contraindicada en el periodo del puerperio, ¿no? Y en coordinación con pediatría también, porque es pediatría quien le dice, este niño debe recibir fórmula o este niño debe recibir solo lactancia o debe de recibir una lactancia mixta, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa indicación del pediatra, nosotras somos las que le damos la orientación y para que tenga los cuidados, ¿no? Además, debe completar sus días de cuarentena, ¿no? Que debe estar aislada de las demás personas para no contagiar y de tener una buena alimentación, un buen proceso de desinfección dentro de casa, lavado de manos y alguna o que otra duda que pueda surgir o de repente algún síntoma de alarma que pueda tener la paciente, puede hacer fiebre, puede estar eliminando el sangradito con ligero mal olor o puede tener algún dolor o de repente se le infecta la herida operatoria y ante esos signos y síntomas pues nosotras estamos ahí pendientes para darle la orientación adecuada, ¿no? En caso de presentar alguno de los síntomas, se le hace la consulta con los especialistas, porque en el hospital tenemos los especialistas medicina interna, tenemos ginecobstetra, ¿no? Tenemos todos los especialistas que corresponden a un nivel 3 y se absuelve la consulta. En caso de ser necesaria, de requerir una ecografía, de requerir algún análisis adicional, se le cita de manera presencial a la paciente. Ahora, Magali, sí. Magali, una consultita. Sí, vemos que desde 2019 al 2020 pues la mortalidad realmente materna ha aumentado casi un 42%, ¿no? Y no solamente el Perú es uno de los países, luego seguido de Argentina y Brasil, que ha tenido más, han salido positivos con el tema de la pandemia. Y dentro de nuestra región, pues viene a ser Lima, Callao, La Libertad, Ica y Pasto y Madre de Dios, ¿no? Tú que tú estás viendo estos casos, la primera ola, las mujeres embarazadas han tenido ciertos síntomas, tal vez han tenido un porcentaje más elevado que en la segunda ola. Creo que también hay otros motivos también por lo que se les complica el embarazo, que puede ser preeclampsia, síndrome de hemólisis, ¿no? Enzimas hepáticas, varios factores que ponen en riesgo la vida de la madre. ¿Tú qué has percibido, cómo has percibido esto y qué podías, qué le recomendarías a una madre gestante que tiene algunos tipos de síntomas, pues, que tal vez los pueda, tal vez en su casa, ¿no? Aminorar o de alguna manera, pues, atenderse ella misma? Sí, mira, Roxana, estos tiempos de pandemia no son los más recomendables para salir embarazada, ¿no? En caso de salir embarazada, ya nosotros tendríamos que tener unos cuidados especiales. Deben ser los mismos, mejorar la alimentación, mejorar la nutrición, continuar con su suplementación
y tener una vida saludable dentro de lo que cabe. Para evitar el COVID, la triada, pues que es lavado de manos, el uso de la mascarilla doble, guardar el distanciamiento y bueno, lo último que es el protector facial, porque estamos viendo de que están viniendo variantes que son mucho más contagiosas y que por lo tanto complican un poquito más a nuestra gestante. En realidad no te podría decir si es porque la carga viral ha aumentado porque muchas de nuestras gestantes ya han tenido un primer proceso de COVID y ya se están contagiando por segunda y hasta por tercera vez, que también podría ser eso, o realmente que las variantes están viniendo más agresivas, ¿no? Lo que sí te podría decir es que en la primera ola la mayoría de nuestras gestantes eran asintomáticas. La mayoría. Eran muy pocas las que se nos complicaban, que llegaban a una insuficiencia respiratoria y a necesitar oxígeno. Sin embargo, en esta segunda ola estamos viendo que nuestras gestantes se están complicando, están llegando con insuficiencia respiratoria, están necesitando oxígeno. Muchas veces ya no es suficiente la bolsa de reservorio y se está utilizando hasta cama UCI. Entonces, hemos tenido gestantes que han llegado a UCI por necesidad del ventilador, ¿no? Este cuadro en la primera ola no ha sido evidente así, pero vemos que en la segunda ola, pues, nuestras gestantes se están complicando más. Mucho tiene que ver el estado nutricional de la gestante antes de salir embarazada y durante el embarazo. Mucho tiene que ver también el estado de salud, de que no tenga otra comorbilidad. Por ejemplo, si hablamos de una mujer que ya tiene diabetes o que es hipertensa y sobre eso sale embarazada, pues el cuadro se va a complicar mucho más aún, no solamente por el mismo embarazo, sino también por las comorbilidades que pueda tener. Eso sin contar las complicaciones propias de la gestación, porque durante el embarazo pueden haber múltiples complicaciones. Hablamos de complicaciones del primer trimestre, del segundo trimestre y del tercer trimestre. Cada trimestre tiene patologías definidas. No te podría decir, vas a tomar esto y no te va a dar esto, ¿no? Son diferentes complicaciones las cuales se tiene que ir viendo en el camino. Por eso la importancia del control prenatal. Bien. Estimada Magali, quisiera también ahí, tengo siempre estas dudas, ¿no? Ahora en estos tiempos que es más virulento, el virus es más letal, creo de 8 gestantes, 5 normalmente a veces terminan complicándose por la pandemia. ¿Qué es la decisión que toman al inicio? Porque de hecho que la gestante comprime el tórax, ¿no? Entonces, antes si no tenía síntomas o pasaban asintomáticos, ahora cuando vienen los síntomas, de hecho que hay mayor compromiso respiratorio por la misma presión. ¿Qué cabe ahí? ¿Cuál es la primera atención que hacen ustedes o qué hay que tomar en cuenta si es que uno tuviera algún familiar? O sea, para poder llevar de emergencia rápido, ¿qué cabe allí? Lo primero que tendrían que tener es su pulsoxímetro a la mano. Yo creo que en ninguna casa debe faltar porque eso debe ser solamente para la familia que vive en una casa, ¿no? Entonces, colocarse en cualquiera de los 10 deditos que tiene la gestante, pero sin esmalte, y debe estar la gestante sentada, reposando 5 minutos por lo menos, y después tomarle y esperar un par de minutos hasta que se calibre el pulsoxímetro, porque a veces la señora ha estado haciendo sus cositas, se sienta, ahí mismo le ponen el pulsoxímetro, no tenemos una medida real. Número 1 es eso. Si tiene la saturación de 95% o más, está excelente, está bien, digamos, puede ser producto de la falta de respiración, puede ser producto de las molestias, de que la barriguita está grande, el diafragma sube, la capacidad torácica disminuye y solamente reposando se va a recuperar. Pero si nosotros le tomamos la saturación de oxígeno y tenemos menos,
ya estamos hablando de que se puede complicar esa gestante y tenemos que llevarla a un establecimiento de salud de emergencia. Lo primero que les recomendaría es ir al establecimiento de salud que está más cerca a mi casa. Si tengo un centro de salud que está cerca a mi casa, que trabaja solamente en el día y yo me estoy sintiendo mal de noche, pues ir al hospital más cercano a mi casa, ¿no? Lo primero que se hace cuando una gestante COVID llega al hospital es primero tamizarla, volver a medir sus funciones vitales, revisar saturación de oxígeno y sacarle una batería de análisis que nos va a decir cómo la paciente está saturando, si está saturando bien o no está saturando bien, ¿no? Si su condición es buena o no. De acuerdo a eso, ¿quién la recibe? La recibe un médico en lo que nosotros denominamos triaje, ¿no? Es el médico el que la evalúa y determina si es que está para irse a su casa, si es que está para hospitalización, si es que recibe oxígeno a bajo flujo por cánula binasal o la hospitaliza para recibir un poco más por bolsa de reservorio, ¿no? O un dispositivo que llamamos CPAP. Todo eso lo va a determinar el médico especialista, ¿no? Ahora, ¿es necesario que esta gestante termine o no termine su embarazo? No necesariamente. Lo primero que se hace es tratar el cuadro del COVID. Si el feto está en buenas condiciones y digamos que la gestante tiene una buena respuesta ante el COVID, entonces el embarazo puede continuar. Y muchas veces superan el cuadro, ellas se van gestando y después retornan para su parto, ¿no? Entonces, Bien, no... hay una pequeña consulta. Por ejemplo, nosotros, bueno, en casa tenemos el pulsioxímetro y muchos seguro estarán preguntando. Si hay algunas personas que, por ejemplo, lo toman sentado, es menos, ¿ah? He hecho la prueba varias veces porque me ha llevado hasta el susto. Medía sentadito y así estaba sentada media hora, por ejemplo, mi papá, mi mamá, y tenían 94, 93, 94, 93. A ver, párate y un poquito camina. Ya, a ver, paradito, 95, 96, 97 hasta 98. Entonces creo que hay que tomar también varias formas, ¿no? O no sé cuál es la más correcta en este tipo de pacientes como las gestantes, ¿no? Sí, en la gestante generalmente es en posición sentada, habiendo reposado 5 minutos y de preferencia en el brazo derecho. He escuchado también, Magali, que es, por ejemplo, si estás muy fría, tampoco te toma la pulsación, porque yo también lo he experimentado. Pero cuando empiezas a calentarle la manito, por ejemplo, ¿no? Como que ya se regulariza, y en cada dedo es distinto, la medida es distinta. O sea, más o menos que sacas un promedio. Lo que pasa es que estamos, en realidad el pulsoxímetro no es tan exacto como una prueba de análisis, llamémosle AGA, que mide cómo realmente está oxigenando la persona. El pulsoxímetro es referencial. Por eso es de que a grosso modo se dice de que por encima de 95 a más es normal, ¿no? Y por debajo ya estamos hablando de que se enciendan nuestras antenitas de alarma para llevar a nuestra gestante a un centro especializado, ¿no? A donde nos puedan ayudar profesionales de la salud. Porque a veces nosotros nos angustiamos, a veces lo ven que sube, que baja, y claro, uno dice, no, está saturando mejor, y después se preocupa porque ya está saturando menos, cuando la realidad es que siempre estuvo saturando igual, sino que digamos de que hay estas variaciones por el equipo que no es tan específico. ¿No? Es simplemente eso, no es tan específico, pero sí es una gran ayuda para detectar, para separar los normales de los que requieren una revisión. Ahora, hay muchos de los que de repente saturan un poquito menos de 95 que no necesitan oxígeno, pero ya se hizo el descarte, ¿no? Ya pasamos el tamizaje, por decirlo así, de que todo está bien.
Ahora, ¿qué pasaría si es que el paciente está mal y lo dejamos en casa, ¿no? Es preferible de repente exagerar un poquito allí con los signos de alarma antes que esperar que se nos complique más, ¿no? Siempre ante una gestante, por lo mismo de su estado, por lo mismo que está inmunosuprimida y por lo mismo de que por dentro todos sus órganos están sobrecargados, pues es más probable de que se nos complique más rápido que de cualquier otra persona. Entonces, en ese sentido, es preferible buscar ayuda lo más rápido posible. Magali, ¿la vacuna contra el COVID durante el embarazo y el amamantamiento es lo adecuado? No. ¿Vacuna del COVID? No, todavía no se está vacunando contra el COVID a las gestantes. Habría que realizarse más estudios. Si bien es cierto, hay algunos que dicen de que no hay problema de complicación, pero no podríamos asegurar eso en todas, porque estamos viendo personas que no están embarazadas, que se están vacunando y que están haciendo la enfermedad, porque en realidad la vacuna no evita que hagas la enfermedad, la vacuna lo que evita es que uno se complique, que llegue hasta la UCI. Eso es el beneficio de esta vacuna. Y en un país donde tenemos la UCI colapsada desde el año pasado, donde vemos que es muy difícil conseguir cama, entonces en realidad es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque al tener menos pacientes que vayan a la UCI, pues tenemos más probabilidades de que ese paciente se cure, ¿no? De que se cure solamente en hospitalización. Sí, en verdad interesante todo esto, Magali, y nos nutre también para muchas mujeres que nos están escuchando, viendo, pero también sería, creo que no es pedir mucho, que debemos apurar las vacunas y que lleguen lo más pronto Sí. a las personas que tengan enfermedades precedentes, que son súper vulnerables, los oncológicos, los que tienen diálisis, y como las gestantes en especial, o sea, hay dos vidas de por medio, ¿no? Entonces, yo creo que estamos a cuentagotas y en otros Sí. países ya terminaron, empezaron último y ya terminaron. Creo que también para ustedes que están en primera línea como profesionales debe ser una preocupación y creo que algo hay que hacer, ¿no? Yo creo que la ciudadanía junto a los profesionales tiene que también reclamar derechos, porque si no, a veces por falta de voluntad política, porque hay cosas que no se mueven porque falta voluntad política, en realidad es eso. Sí. Que no tengamos dinero no es verdad, que no haya la capacidad tampoco es verdad. Entonces, yo creo que ahí es tomar decisiones y que ojalá la salud sea una prioridad para los peruanos que no estén especialmente, que no está al alcance, porque es bien difícil, estamos hablando solo de la parte más urbanizada del urbe, pero no estamos hablando aún de los que están lejos de la ciudad, los más vulnerables del país, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que llegar también la salud y ojalá con esta pandemia se haya aprendido de alguna manera que se haga el feedback, que los ciudadanos no solo están en el urbe, sino también en el campo, y los que están en el campo pues están a que sálvese como se pueda, ¿no? Y debe también ser una preocupación para ustedes que están en la primera línea. Yo no quiero finalizar esto sin antes de felicitarlos, desearles lo mejor y que, bueno, hay que seguir cuidándonos. Creo que así como la educación, la salud es de tres, ¿no? Debe estar el Estado, las familias y los profesionales, y de la mano encaminarnos a la salud preventiva, porque de hecho que la curativa siempre es el efecto de bombero. Los felicito y ha sido un gusto pues conversar esta noche contigo y ojalá sigamos replicando todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, De mi Violeta. parte. Muchas gracias a todo el grupo. Realmente agradecida por el espacio que hay para comunicarnos con nuestra población. Violeta ha sido muy incisiva y sí te quiero dar totalmente la razón, es que nuestra población de área rural está desprotegida, son los más vulnerables, coincidimos en eso, y ojalá que el próximo gobierno, sea quien sea el que salga electo, priorice la salud y la educación, ¿no? Son dos cosas básicas, considero que son los pilares de la economía y de un país. ¿Por qué? Porque una persona bien educada y una persona saludable va a producir donde esté, ¿no? Muchas gracias, trabajemos por esa población.
Así es, Magali. Muchísimas gracias y ya te tendremos en otra oportunidad para seguir hablando porque el tema es bien amplio, hablar de la mortalidad, ¿no? ¿No? De embarazo también y de niñas, ¿no? De niños adolescentes, que también es otro tema. Muchísimas gracias, Magali, gracias, Violeta. Y bueno, terminamos esta edición de Palabra de Mujer, ¿no? Y es un gran trabajo de todo el equipo de Palabra de Mujer. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego, Roxana. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil?